Seguimos hablando de esos dos enemigos sutiles que el Papa nos expresa como una amenaza permanente en nuestra manera de ser cristiano y el camino a la santidad. Hablábamos antes del gnosticismo y ahora queremos hablar del pelagianismo, esa otra palabra tan extraña que no es fácil de entender. Esta expresión del pelagianismo hace referencia a una herejía de un monje por allá en el siglo IV, V de la iglesia, se llamaba Pelagio. Decía que el punto central es que el ser humano puede alcanzar la salvación por la pura fuerza de su voluntad, sin necesidad de la gracia de Dios. Eso es la desviación de esta afirmación del pelagianismo. El mismo poder que los gnósticos le dan a la inteligencia, se la da el pelagianismo a la voluntad, de tal manera que convierte la voluntad y la fuerza de la voluntad como en un absoluto a través del cual el ser humano es capaz de alcanzar la salvación sin necesidad de hacer referencia a la gracia de Dios. Ese monje Pelagio llegó a negar la doctrina de la iglesia sobre el pecado original, que de alguna manera explica la debilidad y la fragilidad en la que todos los seres humanos a la que estamos sometidos los seres humanos. El pelagianismo niega totalmente esa realidad y dice que dentro de nosotros, del ser humano, está la fuerza suficiente, el poder suficiente de nuestra voluntad para alcanzar la salvación y la perfección. El pelagianismo nos lleva a poner nuestra salvación, la perfección en las estructuras, en las normas, vamos a decir, en los cánones, en todos los proyectos, programas que tienen reglas, normas y principios y fines y medios. Y entonces, es decir, convertir el medio en fines. Entonces, la tentación del pelagianismo es la de llevarnos a confiar en nosotros mismos y en hacernos sentir superiores cuando logramos la perfección a través de la pura fuerza de nuestra voluntad. Es una especie así como de, no me atrevo a decir, pero porque el fariseísmo tampoco es que era malo, el fariseísmo era lo que creían que cumplían, se dedicaban a cumplir perfectamente la ley y eso les daba la garantía de que estaban por buen camino. Bueno, el pelagianismo tiene mucho que ver con eso también. El creer que el practicar las leyes, las normas, lo que está establecido ya es garantía de salvación. Y se desprecia la fragilidad y la debilidad de los demás. Olvida que todos los seres humanos somos débiles, que somos frágiles. Y la verdad, hermanos, es que los seres humanos somos frágiles y lábiles. Frágil quiere decir que nos rompemos con cualquier golpecito o con cualquier cosa, por muy débil que sea, pero como somos tan frágiles, nos rompemos fácilmente. Y lábiles, pues que somos resbaladizos. Cualquier elemento deslizante que encontremos nos puede provocar una caída, porque nos deslizamos, somos lábiles, somos resbaladizos, ¿verdad? Eso es la realidad humana en la que todos estamos sometidos. Sin embargo, el pelagianismo niega esa verdad. Es decir, el pelagianismo niega la gracia que Dios nos regala continuamente y gratuitamente y que nos sorprende cada día con la novedad de un amor incondicional aun cuando estemos en situaciones de fragilidad. En la iglesia, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Por muy lo que la iglesia reconoce, lo que Cristo reconoce, lo que Dios reconoce, lo que nuestra fe cristiana nos dice, es que por muy sumergido en el mal que estemos, por muchas debilidades que tengamos, un ser humano puede estar sometido vamos a decir, a la perversidad más grande o a la perversión más grande, pero que siempre existe la posibilidad de la gracia de Dios que los rescata de la muerte, que nos rescata del mal, que nos rescata del pecado, porque a eso vino Jesús, a vencer el mal, el pecado y la muerte. Y todo ser humano es sujeto y es objeto de la gracia de Dios. Es objeto del amor incondicional que Dios nos tiene. Dios nos regala la gracia y con eso nosotros somos capaces
de transformarnos en seguidores de Jesús desde la misma situación de pecado en la que las encontremos. Por eso dice, oh, feliz culpa la de Adán, que nos regaló tal Redentor. Entonces, lo específico de Dios Padre es que es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Hay algunas pistas que el Papa en la carta que estamos trabajando, la Gaudete et Exsultate, o el llamado a la santidad en el mundo de hoy, el Papa nos pone algunas pistas o las encontramos diseminadas a lo largo de toda la carta y de la doctrina cristiana, que es que el pelagianismo sobrevalora la voluntad humana y sus propias capacidades, como que si eso fuera suficiente para la salvación. ¿Qué otra pista nos da de si estamos entrando en el pelagianismo o no? La obsesión por la ley y por el cumplimiento sin tregua para analizarla. Tenemos una ley y decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que dice la iglesia? ¿Qué es lo que dice el derecho canónico? ¿Qué es lo que dice la normativa? Cumpliendo eso, si yo cumplo eso a cabalidad, yo me salvo. Eso es pelagianismo, porque el perfeccionismo y la santidad no están en el cumplimiento fiel de la ley, están en la aceptación y la experiencia de la gracia salvadora de Jesús. ¿Qué otra pista tenemos del pelagianismo? La ostentación por la búsqueda de honores, por la búsqueda de prestigio, la búsqueda de privilegios, las perfecciones en los actos que hacemos, la perfección en los ritos litúrgicos, en el prestigio de nuestra sabiduría y de nuestra capacidad para cumplir con las normativas que nos dan, la vanagloria, la realización siempre, la autorreferencialidad, el ponernos como ejemplo. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros somos pelagianos? Preguntémonos, ¿qué valor le damos nosotros a la gente que tiene otras tendencias sexuales, por ejemplo? ¿Qué valor le concedemos a la gente que está metida en el vicio, en el alcoholismo? ¿Qué valor y qué reconocimiento le damos a las personas que no piensan como nosotros, que tienen otras tendencias religiosas, que tienen otras historias y que no entran a la iglesia porque no son como nosotros, porque no piensan como nosotros, porque tienen otras costumbres, malas costumbres? El pelagianismo nos lleva siempre a juzgar a los demás, a poner nosotros como el criterio de salvación para los demás, a la voluntad de la perfección de las fuerzas de la voluntad y de las leyes como el último criterio de salvación. Y la verdad es que eso no es verdad. El Papa nos dice que los pelagianismos de hoy hablan de la gracia, pero en realidad lo que creen es en sus propias fuerzas, y para conseguirlo todo se afianzan en la ley y no en la gratuidad del amor divino, que es el que continuamente nos está diciendo que Dios está presente en nuestras debilidades. El pelagianismo es un enemigo permanente, hermano, permanente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestra liturgia. Y el Papa por eso nos dice, no es que yo les digo que hay gente rara por ahí que viene enseñando doctrinas falsas, es que son puntos para nosotros analizarnos, a ver si realmente nosotros estamos viviendo el cristianismo desde la belleza y la gratuidad de Dios, o lo estamos viviendo desde el poder de la ley, desde la exigencia de la ley, del juicio, porque el pelagianismo nos convierte en jueces implacables de los demás y desconocer sus limitaciones, sus debilidades y sus fragilidades. Gracias a Dios, el amor de Dios se manifiesta en el mandamiento que Jesús nos dejó como herencia. ¿Cuál es el mandamiento? Amarás al prójimo como te amas a ti mismo. Ama a tu hermano, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Por ahí va esto del pelagianismo y del gnosticismo, que son los dos enemigos sutiles que tenemos en el camino hacia la santidad.